Vale, vamos a corregir los textos sobre las variedades de la lengua, así veis más o menos cómo lo tenéis que hacer. Como sabéis, todo texto va a presentar al menos una variedad diacrónica, una variedad diatópica, una variedad diastrática y una variedad diafásica. ¿Puede que un texto presente distintos tipos de una misma variedad? Sí, podría ser, pero al menos una va a haber siempre. Así que no pongáis cosas como este texto contiene variedad diacrónica o hay variedad diatópica. Por supuesto que la hay, siempre la hay, pero queremos saber cuál es. No se os pide algo súper complejo y las justificaciones de las variedades no tienen que ser de un nivel universitario ni mucho menos, pero desde luego que sí que es importante que acertéis con la variedad. O sea, si habláis de variedad diastrática no podéis decir que es formal o informal porque eso es la diafásica. Vamos con el primer texto. Es una conversación de WhatsApp. Cuidado, la variedad diacrónica no la podemos sacar del contexto. No podemos pensar, es una conversación de WhatsApp, así que tiene que ser español actual. No. Igual que no podemos pensar que la variedad diacrónica es actual porque está hablando del Mundial de Fútbol y antes de 1930 no existía el Mundial. O hasta principios del siglo XXI no había WhatsApp. La información, cuando hablamos de las variedades de la lengua, la sacamos del texto, no del contexto. Para la variedad diacrónica podemos poner algo así. Este texto presenta la variedad diacrónica actual, ya que utiliza expresiones propias de nuestra época y no presenta dificultades de inteligibilidad más allá del léxico, que no es propio de nuestra variedad diatópica. Ya está, chicos, no hace falta que nos compliquemos más. Con eso queda claro que sabéis qué es la variedad diacrónica y que sabéis identificarla. Variedad diatópica. La variedad diatópica que se usa es español de Argentina. Se puede apreciar por el uso de palabras propias de esta variedad, como capos en vez de cracks, el sustantivo cana en lugar de cárcel o el adverbio acá en vez de aquí. Por supuesto, no hace falta que conozcáis todas estas palabras ni cuál es el equivalente en nuestro dialecto. Lo importante aquí es que os deis cuenta de que no es nuestra variedad diatópica. ¿Que no sabéis qué es concretamente de Argentina? No pasa nada. Decís español de América y punto. Lo que queremos aquí es que identifiquéis aquello que es distinto de nuestra variedad. Variedad diastrática. El texto presenta un sociolecto medio que es el que habitualmente usan los hablantes. No utiliza léxico ni estructuras complejas. Por ser un contexto amistoso en el marco de una conversación de WhatsApp, los hablantes se permiten algunas licencias ortográficas como prescindir de la tilde en mayoría o acá o las mayúsculas de CFK. CFK son las siglas que utilizan en Argentina para referirse a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta del país. Muy importante aquí, chicos, no confundamos lo coloquial con lo vulgar, ¿vale? El nivel vulgar iría aquí, en la variedad diastrática. Esto no es vulgar, aquí no hay transgresión de la norma, aunque por tratarse de una conversación de WhatsApp los hablantes prescinden de algunas tildes y algunas mayúsculas. El sociolecto es medio, y de si es coloquial o no hablamos a continuación en la variedad diafásica. Y por último, ahora sí, la variedad diafásica. Ahora sí, el registro es coloquial y una manera de expresarlo sería la siguiente. Los hablantes hacen uso de un registro informal o coloquial, que es el más habitual en la oralidad y en contextos como conversaciones a través de sistemas de mensajería instantánea, los cuales gozan de la mayoría de las características de la oralidad. Ya está, ya hemos comentado todas las variedades de este texto. Vamos con el siguiente texto. Tenemos una sentencia judicial, concretamente la sentencia del Tribunal Supremo 675/2020, por si alguno el día de mañana estudia Derecho. Variedad diacrónica. Este texto presenta la variedad diacrónica contemporánea, ya que su estilo de redacción y las expresiones que emplea se corresponden con la época actual. Ya está, chicos, suficiente. No hace falta más de la variedad diacrónica. Variedad diatópica. La variedad diatópica es español de España, ya que el texto se sirve de la misma variedad dialectal que utilizamos nosotros. Cuando es nuestro dialecto es más difícil justificarlo porque para nosotros es lo normal, ¿no? Y no sabemos si los hablantes de las distintas variedades dialectales del español utilizan estos términos o no. Queda claro que sabéis lo que es la variedad diatópica e identificáis que es de España. Suficiente. ¿Podríamos concretar si es la variedad norcentral o de alguna otra? Bueno, ya habría que mirar mucho con lupa, ¿no? En un texto escrito, sin acento de los hablantes, sin rasgos fonéticos. Variedad dialectal español de España, suficiente. Variedad diastrática. Por tratarse de una sentencia judicial, se utiliza un sociolecto oculto con estructuras sintácticas complejas, como párrafos unioracionales.
Lo de los párrafos unioracionales, evidentemente, no tenéis por qué daros cuenta y no tendríais por qué ponerlos. Son característicos de las sentencias y yo, sinceramente, no os recomendaría escribir así. Además, se puede apreciar la extralengua propia de los juristas. Coautoría propia, error de prohibición, podemos poner ahí esos términos que se correspondan con la extralengua de los juristas. Y por último, variedad diafásica. Es formal, como es característico en textos profesionales. Suficiente. Pasamos al siguiente texto. Tenemos un fragmento del Lazarillo de Tormes, es el comienzo de la obra. Variedad diacrónica. ¿Qué podemos poner aquí? Pues que no se corresponde con nuestra época y que se puede apreciar por el uso de la sintaxis que hace, así como por el léxico. Podríamos hablar, por ejemplo, del uso del pronombre enclítico, que actualmente no lo usamos así, y de las reglas de acentuación, que también actualmente son diferentes si nos fijamos en esas dos palabras. Además, ahora no usamos vuestra merced, sino que este término ha evolucionado hacia usted. No tenéis por qué saber que vuestra merced ha evolucionado a usted, pero sí que podéis identificar que ese vuestra merced no es propio de nuestra época. Por ser un fragmento de Lazarillo de Tormes, podemos deducir que se trata de la variedad diacrónica del español del siglo de oro. ¿Por qué ponemos esto así de que podemos deducir? Lo que os decía, eso no lo estamos sacando del texto, sino del contexto. Como sabemos que es Lazarillo de Tormes, sabemos que es del siglo de oro, pero no porque tengamos la capacidad nosotros, con nuestro conocimiento, de identificar si estas palabras son del siglo XVI, del siglo XIII o del siglo XVIII. Variedad diatópica. Desde luego, en un texto del siglo XVI no nos vamos a complicar con la variedad diatópica porque nos falta conocimiento. Al tratarse de un texto antiguo, es difícil identificar la variedad diatópica a través del texto. Por contexto, ya que habla de Salamanca y debido a que conocemos la obra, podemos deducir que es español de España. Suficiente. Variedad diastrática. Se utiliza un sociolecto culto como es propio en la literatura. Y variedad diafásica se corresponde con una variedad diafásica formal, como es frecuente en las obras literarias. No hace falta añadir nada más. Siguiente texto. Tenemos una noticia que habla de la gira de Rosalía. Variedad diacrónica. Este texto presenta la variedad diacrónica contemporánea, ya que su estilo de redacción y las expresiones que emplea se corresponden con la época actual. Suficiente. Variedad diatópica. La variedad diatópica se corresponde con el español de España. Como es característico aquí, utiliza el pretérito perfecto compuesto. Ha estrenado. Lo que decíamos antes, cuando la variedad diatópica es el español de España, es más difícil justificarlo para nosotros porque no conocemos todas las demás variedades dialectales. Sí que sabemos, porque hemos hablado en clase, ¿no?, que ese pretérito perfecto compuesto es bastante característico en nosotros, que hay algunas zonas de España, como en Galicia, donde no la suelen usar, o en América Latina, donde tampoco es habitual esa forma. Podemos poner eso. Variedad diastrática. El texto utiliza el sociolecto medio, como es habitual en los medios de comunicación, con el propósito de que pueda ser entendido fácilmente por cualquier lector. Y variedad diafásica se utiliza un registro formal, aunque emplea algún extranjerismo más propio del registro coloquial, como lux, que tal vez pueda ser inadecuado para el contexto de un texto periodístico. Si no os ha dado cuenta el periodista de que no es apropiado el uso del extranjerismo lux, no tenéis por qué daros cuenta vosotros. Pero si os dais cuenta, lo podéis poner. Igual que si os dais cuenta de que debe estar escrito en cursiva, lo podéis decir. No por eso deja de ser un registro formal, aunque tenga, desde mi punto de vista, algunas inadecuaciones. Y por último, acabamos con otro texto de una noticia. Tenemos solamente 2 líneas y media, pero suficiente para sacar todos los datos que necesitamos. Variedad diacrónica. Este texto presenta la variedad diacrónica contemporánea, ya que su estilo de redacción y las expresiones que emplea se corresponden con la época actual. Lo mismo que antes, no sacamos que es la época actual porque sea un partido que se ha jugado el otro día, sino por el texto, ¿vale? No por el contexto. Variedad diatópica. Se corresponde con la variedad diatópica argentina, como se puede apreciar a través del léxico. Penal, anotó, etc. También podríais comentar, por ejemplo, la expresión esperar por, que en España decimos esperar a. Con las variedades diatópicas, como hemos dicho antes, es más fácil la justificación si tenemos un texto que no usa nuestro dialecto. Cuando vemos nuestro dialecto no podemos saber si los demás hablantes de castellano lo hacen de otra forma, pero si vemos otra variedad dialectal, en principio nos costará menos identificarlo. De todas formas, como en el texto de antes, con que dijerais español de América sería suficiente. Si no identificáis que estas palabras son propias de Argentina, ponéis español de América y ya está. Variedad diastrática. El texto utiliza el sociolecto medio, como es habitual en los medios de comunicación, con el propósito de que pueda ser entendido fácilmente por cualquier lector.
Lo mismo que hemos dicho en la otra noticia. Y variedad diafásica se utiliza un registro formal como corresponden los textos periodísticos. Aquí no hay nada inapropiado, nada que deba ser matizado, pues con esto es suficiente. Y ya está, chicos, esto es todo. Espero que después de analizar estos textos ya sepáis vosotros cómo justificar las 4 variedades de la lengua de cada texto. Hasta el próximo vídeo.